Hollywood te hizo creer que fueron accidentes, sobredosis o simples coincidencias trágicas, pero la verdad es mucho más oscura. Detrás de esas muertes aparentemente aleatorias se esconde una realidad escalofriante. Algunas estrellas fueron silenciadas porque sabían demasiado. Actores y actrices que, por estar cerca del poder, descubrieron secretos peligrosos que nunca debieron salir a la luz. Secretos que Hollywood, la política y los más poderosos estaban dispuestos a proteger a cualquier precio, incluso si eso significaba quitarle la vida a sus propias estrellas. Prepárate para descubrir las 17 historias más inquietantes y perturbadoras del cine clásico, casos que el mundo del entretenimiento intentó desesperadamente enterrar. Porque lo que estás a punto de escuchar no fueron accidentes. Así que abróchate el cinturón, aquí es donde todo comienza. Marilyn Monroe fue mucho más que una estrella, se convirtió en una amenaza para las élites políticas y mafiosas por los secretos explosivos que conocía. Entre ellos estaban sus relaciones íntimas con el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert, así como peligrosos vínculos con la mafia, liderada por Sam Giancana. Poco antes de su muerte, Marilyn les había confesado a amigos cercanos que planeaba hacer públicas estas conexiones comprometedoras en una conferencia de prensa, lo que la convirtió en un objetivo inmediato para quienes ostentaban el poder. La noche de su muerte, una serie de sucesos extraños generaron serias dudas. Según se informa, su ama de llaves lavó las sábanas antes de que la policía pudiera examinarlas, un cuaderno que contenía notas personales de Marilyn desapareció misteriosamente, y varios vecinos afirmaron haber visto vehículos sospechosos cerca de su casa solo unas horas antes. El FBI también confiscó sus documentos personales, lo que alimentó aún más la teoría de que Marilyn Monroe fue silenciada para proteger secretos que podrían haber cambiado el rumbo político de la nación. George Reeves, el legendario Superman de la televisión, estaba envuelto en un peligroso romance con Toni Mannix, la esposa de Eddie Mannix, un poderoso ejecutivo de MGM conocido por usar métodos violentos para encubrir escándalos en Hollywood. Reeves había decidido terminar la relación y comenzar una nueva vida, pero Eddie Mannix nunca lo permitiría. En las semanas previas a su muerte, Reeves sufrió misteriosos accidentes automovilísticos y recibió amenazas telefónicas anónimas, señales claras de que su vida estaba en peligro. La noche en que supuestamente se quitó la vida, la policía cometió errores críticos durante la investigación. Desaparecieron pruebas, los testimonios de los testigos se contradecían entre sí y las huellas dactilares encontradas en la escena no coincidían con las de Reeves. Incluso la bala que lo mató fue hallada en una posición extraña, inconsistente con una herida autoinfligida. Reeves sabía demasiado sobre la corrupción oculta de Hollywood, y su muerte, rápidamente encubierta, confirmó lo que muchos aún creen: a Superman lo eliminaron por cruzar una línea prohibida. Thelma Todd fue la actriz cómica más popular de su época, y también la dueña de un restaurante exitoso frecuentado por figuras clave de Hollywood y mafiosos notorios, incluyendo nada menos que a Lucky Luciano. Pero cuando se negó a permitir que su restaurante fuera usado como fachada para el juego ilegal y el tráfico de drogas, sin saberlo, selló su trágico destino. Su cuerpo fue encontrado misteriosamente sentado en su auto, supuestamente habiéndose quitado la vida por intoxicación con monóxido de carbono. Pero pronto comenzaron a salir a la luz verdades inquietantes. La autopsia reveló marcas sospechosas en su cuello y rostro, y un testigo clave afirmó haber visto a Luciano discutiendo acaloradamente con ella solo días antes de su muerte. Extrañamente, varias fotografías policiales del caso desaparecieron sin explicación, al igual que declaraciones cruciales de testigos. Natalie Wood, una estrella desde la infancia y una actriz celebrada en Hollywood, parecía destinada al éxito duradero, pero su vida terminó abruptamente en circunstancias que aún no se han resuelto. Durante años, se rumoreó que Natalie conocía secretos íntimos y peligrosos sobre su esposo, Robert Wagner, y otras figuras poderosas de la industria cinematográfica. Curiosamente, solo unas semanas antes de su muerte, Natalie confesó públicamente que tenía un miedo inexplicable a ahogarse. En esa fatídica noche de noviembre de 1981, Natalie desapareció misteriosamente de su yate, donde se encontraba con Wagner y el actor Christopher Walken. Su cuerpo fue encontrado flotando horas después, con extrañas heridas y moretones que nunca se explicaron del todo. El capitán del yate reveló más tarde que había escuchado una acalorada discusión entre Wagner y Natalie poco antes de que ella desapareciera, pero esas declaraciones fueron silenciadas durante décadas. Los medios lo llamaron un accidente, pero la verdad es clara: alguien decidió acabar con la vida de Natalie Wood esa noche, hundiendo la verdad para siempre en el mar. Jean Harlow, la deslumbrante primera rubia platino de Hollywood, ascendió rápidamente a la cima del cine clásico, pero su vida estuvo marcada por tragedias oscuras y secretos peligrosos. Harlow estaba casada con Paul Bern, un poderoso productor de MGM que fue encontrado muerto de un disparo en circunstancias sumamente sospechosas. Circulaban rumores de que Harlow sabía exactamente quién le había quitado la vida a su esposo, pero guardó silencio por miedo a represalias del estudio. Extrañamente, solo unos años después, la actriz comenzó a mostrar síntomas misteriosos y murió repentinamente a los 26 años.
Aunque su muerte fue atribuida oficialmente a una insuficiencia renal, fuentes cercanas revelaron que ella había expresado temor de ser envenenada poco antes de enfermar. Los poderes fácticos rápidamente cerraron cualquier investigación más profunda, pero una pregunta aterradora nunca ha desaparecido: ¿silenciaron a Jan Arlo por saber demasiado? Carol Landes era una actriz glamurosa conocida por su belleza y sus romances tormentosos con figuras poderosas de la industria cinematográfica. En la cima de su carrera, se involucró en una relación tumultuosa con el actor Rex Harrison, un romance que terminó abruptamente bajo circunstancias tensas y sospechosas. Landes había amenazado con revelar secretos sexuales escandalosos que involucraban a Harrison y a varios ejecutivos de los estudios. Días después de hacer esa amenaza, Carol fue encontrada muerta en su casa, supuestamente por de una sobredosis de pastillas. Pero las notas y cartas que desaparecieron misteriosamente de su casa nunca se hicieron públicas. Amigos cercanos afirmaron que Carol tenía planes de mudarse y empezar una nueva vida, lo que pone en duda la teoría del ********. Bobby Driscoll, el inocente niño estrella de Disney, fue querido por millones durante su juventud, pero cayó en desgracia al hacerse mayor. Driscoll sabía demasiado sobre el una explo a la que los jóvenes actores eran sometidos en Hollywood. Incluso habló públicamente sobre haberlo experimentado en carne propia. Su muerte fue tanto escalofriante como reveladora. En 1968, el cuerpo de Driscoll fue encontrado abandonado en un edificio vacío en Nueva York, desfigurado y en un avanzado estado de descomposición. Tanto así, que era irreconocible. Su identidad permaneció desconocida durante meses, como si alguien hubiera intentado borrar deliberadamente su existencia. Hollywood rápidamente lo convirtió en una nota al pie, pero muchos creían que Bobby Driscoll fue silenciado por aquellos desesperados por enterrar la verdad sobre los horrores de la industria de las estrellas infantiles. Piera Angeli fue una actriz italiana de belleza delicada y talento innegable, cuya vida estuvo marcada por amores intensos y peligrosos, entre ellos James Dean. Pero su vínculo más oscuro fue con la poderosa maquinaria de Hollywood, que intentó controlar cada aspecto de su vida. Cuando Angeli amenazó con revelar detalles sobre abusos y corrupción dentro de los estudios, Hollywood decidió que era mejor silenciarla para siempre. Su muerte en 1971, oficialmente catalogada como una sobredosis accidental, dejó más preguntas que respuestas. Curiosamente, amigos cercanos revelaron que Pierre nunca tomaba tranquilizantes en las cantidades que se encontraron en su organismo. Además de eso, documentos personales desaparecieron misteriosamente de su casa solo unas horas después de su muerte. ¿Crees que la dulce Piera Angeli realmente murió por accidente, o fue silenciada una voz peligrosa justo cuando estaba a punto de exponer el lado más oscuro de Hollywood? Nick Adams era una estrella en ascenso en Hollywood, muy cercano a figuras importantes como Elvis Presley y James Dean, y profundamente envuelto en secretos personales y escándalos íntimos. Se decía que conocía detalles explosivos sobre la vida privada de muchos actores famosos. Cuando Adams insinuó públicamente que estaba escribiendo una autobiografía reveladora, selló su propio destino. En 1968, Adams fue encontrado muerto por una supuesta sobredosis accidental, pero la escena del crimen parecía preparada y manipulada. Testigos informaron haber visto vehículos sospechosos rondando su casa justo antes de su muerte, y documentos personales clave desaparecieron misteriosamente. El caso fue rápidamente catalogado como un accidente, enterrando para siempre lo que Nick Adams sabía y estaba listo para revelar. Thomas Ince fue un verdadero pionero del cine, productor legendario y el arquitecto del sistema de estudios. En 1924, asistió a una fiesta privada a bordo del lujoso yate del magnate de los medios William Randolph Hearst. Allí, según rumores persistentes, Ince fue testigo de algo sumamente delicado, una confrontación romántica que involucraba a Hearst, su amante Marion Davies y Charlie Chaplin. Desde ese momento, su destino quedó sellado. Ince murió misteriosamente durante ese mismo viaje, oficialmente a causa de un ataque al corazón, pero testimonios posteriores afirmaron que Ince había sido disparado accidentalmente durante un ataque de celos de Hearst, dirigido a Chaplin. Aterrorizado por la influencia de Hearst, Hollywood encubrió el crimen. Thomas Ince fue enterrado, y las pruebas y los testigos incómodos fueron silenciados. Dorothy Kirayen no era actriz, pero sí una poderosa periodista y panelista de televisión que se atrevió a investigar los rincones más oscuros de Hollywood y la política estadounidense, incluido el asesinato del presidente Kennedy. Kirayen afirmó públicamente tener información explosiva sobre quién estaba realmente detrás del asesinato, y prometió revelarlo todo en un libro que nunca se publicó. En 1965, Dorothy fue encontrada muerta en su apartamento, supuestamente por una sobredosis accidental de barbitúricos. Pero misteriosamente, sus notas personales y documentos de investigación relacionados con el caso Kennedy desaparecieron la misma noche en que murió, y la policía se negó a realizar una investigación exhaustiva. Hollywood y el poder político silenciaron a la mujer que sabía demasiado, dejando claro que exponer ciertas verdades tenía el precio más alto.
Albert Dekker fue un respetado actor de carácter, político y figura influyente en Hollywood, pero su vida terminó en una escena tan grotesca y perturbadora que aún hoy pone los pelos de punta. Conocido por su activismo político, Dekker se había convertido en un problema para gente poderosa al denunciar públicamente la corrupción en la industria del entretenimiento. Estaba decidido a dar nombres, y eso era demasiado peligroso. En 1968, Dekker fue encontrado muerto en su baño, desnudo, colgado del cuello y esposado, con extraños mensajes escritos en su cuerpo con lápiz labial. La policía rápidamente lo calificó como un accidente extraño, ignorando pruebas clave que apuntaban a la presencia de otras personas en su apartamento. ¿Murió Dekker en una extraña escena sexual o fue humillado y silenciado por alguien poderoso que quería deshacerse de él para siempre? Lupe Vélez, la actriz mexicana ardiente y apasionada que conquistó Hollywood, era famosa por su temperamento explosivo y sus romances escandalosos con figuras poderosas como Gary Cooper y Johnny Weissmuller. Lupe conocía secretos peligrosos e íntimos sobre políticos y estrellas, y no tenía miedo de amenazar con exponerlos si la traicionaban. Su muerte en 1944, catalogada por Hollywood como un dramático suicidio por sobredosis, fue sumamente sospechosa. Un informe inicial curiosamente indicaba que Vélez había intentado pedir ayuda desesperadamente antes de morir, y que había alguien más en la casa esa noche. Esos detalles fueron rápidamente eliminados del registro oficial. Virginia Rappe era una actriz en ascenso del cine mudo, cuyo talento y belleza prometían convertirla en una estrella. Pero todo cambió en 1921 después de una fiesta organizada por Roscoe Fatty Arbuckle, uno de los actores cómicos más famosos de la época. Durante esa reunión, Rappe sufrió un ataque que terminó con su vida solo días después, en circunstancias horribles y perturbadoras. Aunque su muerte fue atribuida oficialmente a complicaciones por peritonitis, testigos afirmaron que había sido víctima de una violenta agresión sexual por parte de Arbuckle, quien fue protegido por los estudios cinematográficos. Inge Stevens fue una estrella brillante de la televisión y el cine de los años 60, pero detrás de su imagen impecable se escondían secretos que incomodaban profundamente a la industria. Stevens mantenía relaciones discretas con hombres poderosos de Hollywood y la política, guardando secretos peligrosos que amenazaban carreras y reputaciones enteras. Cuando decidió hacer público lo que sabía, su destino quedó sellado. En 1970, Inge fue encontrada muerta en su apartamento, supuestamente por una sobredosis. Pero pronto salieron a la luz detalles inquietantes. La puerta estaba entreabierta, había objetos fuera de lugar y testigos afirmaron que ella se mostraba alegre y optimista apenas unos días antes. Su agenda personal y cartas privadas desaparecieron misteriosamente esa misma noche. William Desmond Taylor, uno de los directores más exitosos y respetados de la era del cine mudo, fue asesinado en 1922 en circunstancias tan extrañas que sacudieron a todo Hollywood. Taylor conocía oscuros secretos sobre estrellas y magnates de los estudios, incluyendo adicciones, escándalos y corrupción. Poco antes de su muerte, había amenazado con exponer públicamente a varias figuras poderosas de la industria. La noche en que fue silenciado, cartas, documentos y pruebas comprometedoras desaparecieron misteriosamente de su casa antes de que llegara la policía. Hollywood puso en marcha de inmediato su maquinaria para encubrir nombres clave, y aunque nunca se arrestó a nadie, el mensaje fue claro y contundente. Cualquiera que supiera demasiado correría la misma suerte que Taylor. George Raft no era solo una de las estrellas más icónicas de películas de gángsteres del cine clásico, también tenía vínculos peligrosamente cercanos con el crimen real, manteniendo relaciones estrechas con figuras de la mafia como Bugsy Siegel. A través de estas conexiones, Raft estuvo expuesto a secretos explosivos que involucraban asesinatos, corrupción policial y lavado de dinero en Hollywood. Aunque sobrevivió a varios intentos de asesinato, vivía constantemente al límite, consciente de que podían silenciarlo en cualquier momento por lo que sabía. Curiosamente, después de su muerte en 1980, documentos personales y cintas con testimonios reveladores desaparecieron misteriosamente de su casa. La pregunta sigue en el aire: ¿qué secretos peligrosos se llevó George Raft a la tumba y quién se aseguró de que nunca salieran a la luz? ¿De verdad crees que todo esto fueron solo accidentes, o había algo más detrás de ellos? Ahora que has escuchado estas historias, dime, ¿cuál de estos casos crees que esconde la verdad más escalofriante? Nos vemos pronto en otro episodio, donde seguimos destapando el lado oscuro detrás de la fama.